Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 2. Megumi estaba sentado en un vagón oscuro, el traqueteo del tren llenaba el silencio mientras sus dedos recorrían la empuñadura de una de las armas de la niña. Le quitaron la chaqueta Gakuran, ahora envuelta firmemente alrededor de su brazo herido, dejándolo solo con sus pantalones y el botón blanco que tenía debajo. La chaqueta estaba arruinada, pero siempre podía reemplazarla. Le dolía el cuerpo y su mente se sentía tensa. Había estado volando durante horas no hace mucho tiempo, y sus malditas reservas de energía aún estaban lejos de estar llenas. En cuanto al corte en su brazo, era profundo, pero no le preocupaba sangrar. Entre su propia resiliencia y la energía maldita que lo reforzaba, podía aguantar. Pero sin Yairi cerca, la curación llevaría tiempo. La hoja del arma se sintió ligera en sus manos, extrañamente equilibrada a pesar de la hoja en su parte posterior. Era diferente a cualquier arma o herramienta maldita que hubiera tenido. La funda con la que solía luchar contra él, más cuchilla que nada, ni siquiera encajaba en la hoja, y la extraña cinta que colgaba de la empuñadura solo profundizaba su confusión. ¿Qué demonios es esta cosa? Seguro que te gusta jugar con cosas que no son tuyas, murmuró Blake, con la voz goteando de irritación. La pequeña saboteadora del tren estaba atada a un poste cercano, con los brazos atados fuertemente a la espalda con correas improvisadas que encontró mientras sus agudos ojos ámbar seguían cada uno de sus movimientos. Megumi no se molestó en levantar la vista, su atención seguía puesta en la extraña arma que tenía en sus manos. No es como si lo estuvieras usando, respondió, volteándolo, tratando de darle sentido a su diseño único. Blake entrecerró los ojos. ¿Te refieres a que tu saco cubierto de maleza se lo robó? Él la miró. Parecías estar bien sin eso. Casi me quito la cabeza un par de veces. Sus muñecas se tensaron contra sus ataduras mientras tiraba ligeramente antes de mirarlo fijamente. Si no fuera por tu ataque furtivo y ese maldito sapo. Ella todavía no había terminado de ser tragada, parecía. Toad hacía tiempo que no había sido invocado después de que Megumi la atara, dándole tiempo para sanar su lengua. Megumi se encogió de hombros. Probablemente tengas razón. Él no iba a fingir lo contrario. Si Sapo no le hubiera arrebatado el arma, dudaba que hubiera ganado. La idea de enfrentarse a ella con ambas armas mientras corría con bajas reservas no era algo en lo que quisiera detenerse. Todavía tenías ese pequeño truco tuyo. Esa técnica de clonación. Háblame de ello. Blake se burló, negándose a responder. En cambio, ella lo miró con una mezcla apenas velada de frustración y molestia mientras él continuaba entrometiéndose con su arma. Sintió un chasquido repentino debajo de los dedos y el arma se movió. La hoja se desplegó, el arma de aspecto extraño se extendía en una larga katana con una guardia en bloque, lo que hizo que Megumi parpadeara sorprendida. Su agarre se ajustó mientras lo levantaba, examinando la transformación con una ligera inclinación de la cabeza. El labio de Blake se contrajo en una pequeña sonrisa a pesar de su frustración. No es solo una hoz, ¿verdad? Una hoz. Así que eso es lo que era antes. No sabía que podía hacer eso. Megumi lo volteó de un lado a otro, sintiendo el peso en sus manos. Un arma transformadora. Una pistola, una espada, una hoz y una cinta, un kusarigama. ¿Realmente usas esto? Blake se burló. Por supuesto que sí. Quedó levemente impresionado. No podía comprender cómo uno podría manejar un arma tan complicada de manera efectiva. ¿Tiene nombre? Sudario de Gumball, resopló. Megumi asintió, antes de soltar el arma cuando cayó a su sombra para unirse a su vaina, para gran disgusto de Blake. Volviendo su atención a su presencia. Intentó de nuevo sentir algo, cualquier cosa, que se sintiera como energía maldita. Todavía nada. No tenía sentido.
No importa cuán talentoso fuera alguien, si se movía así, tenía que haber algún tipo de poder respaldándolo. Maki tenía una restricción celestial, pero incluso ella tenía una pequeña gota de energía maldita en ella. Bueno, tenía. La última vez que la conoció, ella tenía 0. Ella era invisible para el mundo del Jujutsu. Pero esta chica... Black era una anomalía. Fuerte. Rápido. Y esa técnica suya no parecía usar energía maldita en absoluto. Sin embargo, ella tampoco era tan dominante físicamente como Maki, por lo que descartó la idea de que fuera una restricción celestial, por ahora. Quizás tenía una herramienta maldita oculta que enmascaraba su energía. No sabía si una herramienta maldita como esa era siquiera conceptualmente posible. Megumi exhaló por la nariz. «Eres sorprendentemente fuerte y rápido», murmuró mientras se ponía de pie. «Sin embargo, no tienes una sola gota de energía maldita». Black parpadeó. Su expresión cambió ligeramente, sus ojos ámbar parpadeaban de confusión. «Sigues diciendo técnicas y ahora energía maldita». Su voz perdió parte de su nitidez. «¿De qué estás hablando?» Megumi frunció el ceño. No estaba de humor para los juegos. «No te hagas el tonto. Explícate». Él dio un paso adelante, agachado frente a ella, con la mirada aguda. Black se recostó, desconcertado. «No tengo idea de lo que estás hablando». La mandíbula de Megumi se tensó mientras estudiaba su expresión. Él había sido capaz de leerla bastante bien hasta ahora. Ella no estaba mintiendo. Jujutsu, espíritus malditos, técnicas malditas, Zenin, Gojo, Kamo, restricción celestial, los enumeró, observando cualquier reconocimiento en su rostro. Nada. ¿Qué? Black negó con la cabeza, mirándolo como si hubiera perdido la cabeza. ¿De qué demonios estás hablando? Frunció el ceño. Ella realmente no lo sabe. ¿Me estás diciendo que eso eres solo tú? Su voz era más dura ahora, más contundente. Sin refuerzo, sin mejoras. Era ella como Itadori en ese entonces. Anormalmente poderoso, pero sin ningún conocimiento de Jujutsu. Pero incluso Itadori tenía algo de energía maldita en él. Black vaciló, apretando la mandíbula. ¿Normal? No, pero para eso es aura. Megumi sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué es aura? Black entrecerró los ojos ligeramente, casi como si pensara que se estaba metiendo con ella. ¿Tú no lo sabes? Sus ojos se movieron hacia su brazo vendado por un momento antes de mirarlo a los ojos. Apretó la mandíbula. No estaría preguntando si lo hice. Ella lo estudió por un momento, luego exhaló. El aura es la manifestación de nuestra alma. Nos protege y fortalece. Podemos recibir golpes mejor, luchar más duro, movernos más rápido. Todo se mejora. Se sentía como piezas de un rompecabezas haciendo clic juntas en su mente. ¿Es eso lo que te permitió ignorar la mayoría de mis éxitos? Black asintió. Esa actúa como una barrera. ¿Cómo no sabes de esto? Los dedos de Megumi se curvaron ligeramente. Aura. Nunca había oído hablar de algo así. No en la secundaria de Jujutsu. No en todo su tiempo como hechicero. Fue algo genético como los 6 ojos. Entonces, dijo lentamente, tratando de envolver su mente en torno a eso. No estás usando energía maldita. Probablemente tampoco sepas qué son los espíritus malditos. Y el aura es una especie de poder basado en el alma. ¿Otras personas tienen este aura? Ella parecía inquieta por su línea de preguntas. Era como si estuviera mirando a un extraterrestre. Y sí. Muchas personas tienen aura. Incluso están las academias que entrenan a la gente con eso academias de cazadores. Huntsman era una palabra simple, pero sentía que tenía un significado diferente para ella. Megumi se quedó mirando fijamente por un momento. Recordó todo lo que había visto hoy. El entorno desconocido, las extrañas bestias negras que no eran espíritus malditos, la extraña arma que portaba, el tren en sí, incluso ella sin reconocer Tokio o Japón. Y lo más importante de todo, la ausencia total de energía maldita. Todo le parecía ajeno. Se le formó un hoyo en el estómago. Se puso de pie, arrastrando la mano por su rostro. ¿Dónde diablos estoy? Megumi murmuró en voz baja. Black abrió los ojos.
¿Tú realmente no sabes nada? Megumi exhaló. Sus hombros se hundieron ligeramente. No, admitió. Yo no. Por un momento, ninguno de los dos habló, y ambos se dieron cuenta del otro. No sabes qué es un cazador o cazadora, ¿verdad? ¿Qué tal vale? Atlas. Mistral. Vacío. Preguntó Blake. Megumi vaciló antes de sacudir la cabeza. Ni una pista. Él no reconoció ninguno de esos nombres, pero la forma en que ella los dijo dejó en claro que eran de conocimiento común. Algo que todos en este mundo deberían saber. Todos en este mundo. Su estómago se retorció. Su mente trabajó en el confuso rompecabezas pieza por pieza, y la respuesta que formó lo hizo sentir enfermo. ¿Alguna posibilidad de que la Tierra tenga algún significado para ti? Lo intentó por última vez, mirando a Blake a los ojos. Tratando de buscar una mentira. Tal vez ella solo se estaba metiendo con él. No, él esperaba que ella se estuviera metiendo con él. Blake le devolvió la mirada, Amber Pauls encontrándose con Dark Blue, un extraño destello de emoción en su mirada. Sus labios se abrieron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Ella vaciló, luego cerró la boca y negó con la cabeza. Megumi apretó los puños mientras algo se retorcía dolorosamente en sus entrañas. La bilis le subió a la garganta, pero se la tragó. Cerró los ojos, tratando de bloquear todo, de pensar, de respirar, de fingir que esto no estaba sucediendo. Pero todas las cosas tenían que llegar a su fin. Cuando volvió a abrir los ojos, el vagón de tren oscuro lo saludó. Blake todavía estaba sentado en el suelo, mirándolo como si fuera una bestia acorralada. Se sintió mareado, aturdido, como si fuera a enfermarse. Pero no. No podía derrumbarse ahora. Tenía que pensar. Tenía que averiguar cómo volver. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del carruaje, sus pasos pesaban mientras caminaba por los carruajes. El aire frío golpeó su rostro cuando llegó al último vagón, donde había conocido a Blake por primera vez. El tren retumbaba por las vías, el paisaje se difuminaba a su paso. El cielo se había oscurecido en un lienzo de naranja y lila, árboles carmesí azotando. Tsumiki. Su cuerpo lo traicionó antes de que su mente pudiera reaccionar, tropezando. Se tambaleó sobre el borde del carruaje y vomitó. La bilis ácida le quemó la garganta, pero apenas se dio cuenta. El peso que lo presionaba era demasiado. Estaba en otro mundo. Él no quería creerlo. Quería que fuera cualquier cosa menos eso. Pero cada señal apuntaba a la verdad. Fue aislado de Tsumiki, Itadori, de todo lo que sabía. Él no iba a poder salvarla. Itadori probablemente iba a morir. Gojo todavía estaba atrapado en el reino prisión. Kenjaku había capturado a Tengen. Y él no pudo hacer nada al respecto. Las manos de Megumi temblaron mientras sus dedos se curvaban en puños. ¿Por qué su voz se quebró? Su visión se volvió borrosa. ¿Por qué? Se tambaleó hacia atrás, sus rodillas cediendo mientras se deslizaba contra una caja. Acurrucado en sí mismo, enterró su rostro contra sus brazos, mirando fijamente al suelo. ¿Esto por qué? Megumi permaneció sentada allí durante un largo rato, inmóvil mientras el tren retumbaba debajo de él. El mundo se desdibujó a su alrededor, indiferente a su presencia. No fue hasta que escuchó el sonido de pasos acercándose que finalmente levantó la vista. Blake se quedó al borde del carruaje, observándolo atentamente. Podía sentir su vacilación, su peso cambiando entre sus pies, como si estuviera debatiendo si acercarse. Él no estaba particularmente preocupado porque ella escapara. Las restricciones improvisadas que había usado no eran exactamente infalibles, y él no era lo suficientemente ingenuo como para pensar que ella simplemente se quedaría quieta cuando él se fuera. Ni siquiera se molestó en reforzarse con energía maldita en caso de que ella lo atacara. ¿Cuál era el punto? No estaba muerto, pero bien podría haberlo estado. ¿Qué se suponía que debía ser? Blake se demoró unos pasos, manteniendo su distancia mientras él continuaba mirando fijamente al suelo. No fue hasta que ella se aclaró la garganta que él volvió a reconocer su presencia. ¿Por qué sigues aquí? Su voz salió plana. Blake vaciló, luego suspiró, acercándose antes de sentarse en una caja cercana a su izquierda. Ella se quedó a pocos metros de distancia, aún recelosa.
¿Qué esperas que haga? ¿Saltar del tren y de alguna manera llegar a Vale? Ella se cruzó de brazos. Eso, Y. Y todavía tienes sudario, Gumball. Se rascó la mejilla con un dedo mientras apartaba la mirada. La mirada de Megumi volvió a bajar, su mente ya estaba medio en otra parte. Su arco se movió ligeramente sobre su cabeza antes de volver la mirada hacia él. Blake lo estudió por un momento antes de hablar de nuevo. Tú no eres de este mundo, ¿verdad? Megumi no se molestó en mentir. No lo soy. Ella no respondió de inmediato. En cambio, pareció reflexionar sobre el peso de esa respuesta. Remanente, finalmente dijo. Remanente. Ese es el nombre de este mundo. La mirada de Megumi volvió a caer sobre ella. Remanente. Así que ese era el nombre de este mundo. Exhaló lentamente por la nariz. No cambió nada. Ni el peso sofocante presionando contra su pecho, ni las náuseas arañando la parte posterior de su garganta. ¿Y ahora qué? Murmuró. ¿Por qué estamos hablando? ¿Estaba planeando matarlo? ¿Capturarlo? ¿Se resistiría siquiera? Blake suspiró. Quiero mi arma de vuelta. Y solo quería confirmar algo. Hizo una pausa, agarrando el borde de la caja en la que se sentó. No quiero pelear contigo. Su mirada parpadeó. Yo, no lo sé. La niña misma parecía estar luchando con sus propios pensamientos. Megumi se burló. Eres un idiota. Blake parpadeó. ¿Qué? Podrías haber escapado y desaparecido. ¿E ir a dónde? Ella devolvió el disparo. Como dije, no hay a dónde ir. Y todavía tienes Gumball's Road. Megumi suspiró, frotándose la frente. No te devolveré tu arma. Blake frunció el ceño. Entonces hablemos por ahora. Vas a tratar de engañarme para que me lo devuelva. Su tono era plano, sin impresionar. Dudo que darle a un ladrón de trenes su arma sea lo mejor para mí. La mente de Megumi apenas estaba en el lugar correcto, pero eso no significaba que su cerebro desapareciera. Blake frunció el ceño. Tuyo no me. Ella resopló de frustración antes de sacudir la cabeza. No sabes nada. La compañía Schnedust es propietaria de este tren. Son malvados. Maldad. Repitió, con el escepticismo claro en su voz. Tratan a Fauno como basura. Como si fueran menores. Los dejan morir en sus minas de polvo, trabajándolos hasta que se rompen. Sus puños se apretaron a los lados. A Megumi le empezaba a doler la cabeza por todos los términos desconocidos. Se pasó una mano por la cara. Fauno. Él se aferró a la palabra, el núcleo de su declaración. Son otra raza de personas en Remnant. Son como cualquier otro humano, excepto que tienen algunas características animales. Los ojos de Blake se apartaron, mientras el arco de su cabeza se movía de nuevo. Megumi miró su reverencia, su expresión apagada. Se había dado cuenta de cómo se había contraído de vez en cuando, un movimiento sutil que se alineaba con sus reacciones. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Eres un fauno? Blake se puso rígida, con dificultad para respirar. Sus ojos ámbar, más cercanos al oro bajo el tenue telón de fondo del cielo, se ensancharon ligeramente antes de retroceder hacia el suyo, escaneando su rostro en busca de cualquier signo de malicia o burla. Se mordió el labio, su cuerpo tenso mientras una miríada de emociones brillaban en sus ojos. Miedo. Sorpresa. Preocúpate. Y algo más que no podía colocar del todo. Él permaneció quieto, esperando, observando mientras ella vacilaba antes de finalmente alcanzar. Sus manos se movían con cautela, sus dedos rozando el lazo atado sobre su cabeza. Lentamente, ella lo apartó. Dos orejas de gato negras se retorcieron sobre su cabeza. Los ojos de Megumi se abrieron ligeramente, contemplando la vista. Entonces, ella no estaba mintiendo. No tenía motivos para dudar de ella, pero al ver la prueba todavía se sentía extraño. Toda una raza diferente de personas con características animales existía en este mundo. Fue extraño. Pero comparado con todo lo demás, no era lo más extraño que había visto en su vida. Tampoco era como si Itadori no le hubiera mostrado qué eran las gatas antes. Blake exhaló suavemente. Sí, admitió ella. Soy un fauno. Ella apartó la cabeza, como si esperara algún tipo de reacción de él. Megumi parpadeó, la sorpresa se desvaneció. Ya veo.
Las orejas de Blake se crisparon ligeramente ante su tono informal. Sus ojos volvieron a los de él, estudiando su rostro. ¿A ti, no te importa? Más bien he visto cosas más raras, dijo claramente. Cuando lidias con Jujutsu y espíritus malditos durante la mitad de tu vida, esta fue una de las cosas más agradables de aprender. Ella lo miró fijamente, su expresión ilegible por un momento. Luego dejó escapar un pequeño suspiro, relajando ligeramente los hombros. Yo gracias, murmuró ella. Por no tratarme de manera diferente. Megumi se burló. No lo seas. No necesito el agradecimiento de un criminal. El hecho de que ella fuera una especie diferente no descartó sus crímenes. Blake frunció el ceño, los labios formando una delgada línea. Eres un imbécil. Megumi inclinó ligeramente la cabeza. Como fauno, eso se consideraría un insulto. Y, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a responder eso, refunfuñó Blake. El silencio cayó entre ellos, aunque esta vez no fue tan tenso. El tren traqueteó a lo largo de las vías, los últimos restos de la luz del día desapareciendo más allá del horizonte. Arriba, la luna brillaba en todo su esplendor fragmentado. Megumi se quedó quieta mientras levantaba la vista. La luna estaba destrozada. Pedazos de él flotaban en el cielo como vidrios rotos, brillando débilmente en la oscuridad. Una luna rota. Su estómago se retorció incómodamente. Todo en este mundo. Las monstruosas bestias que vagaban por la naturaleza, la extraña tecnología mucho más allá de lo que tenía la Tierra, el extraño concepto de aura y ahora una luna rota literal. Incluso una sola de estas cosas sería suficiente para cuestionar la realidad, pero aquí estaban todas. Sin embargo, era realmente mucho más loco que su propio mundo. Literalmente había luchado en una batalla real que amenazaba a todo Japón. Había visto hechiceros reencarnados de siglos atrás, un demonio milenario viviendo dentro de su amigo y soldados de naciones externas entrando a secuestrar hechiceros. Entonces, ¿qué mundo era realmente loco? Dejó escapar una respiración lenta, sintiendo que el peso del agotamiento se asentaba más profundamente en su cuerpo. Su mente corría en círculos, tratando de reconstruir lo absurdo de su situación. ¿Qué demonios se suponía que iba a hacer ahora? Su agarre se apretó sobre su rodilla. Si estaba atrapado aquí, necesitaba un plan. No podía quedarse sentado esperando que una solución cayera en su regazo. El tren se dirigía hacia un valle urbano, ¿verdad? Pero entonces ¿qué? Él no tenía aliados aquí. Sin recursos. Sin identidad. Solo la ropa en su espalda y su brujería. Luego estaban todas las personas que había dejado atrás en su mundo. Para ellos, debió haber sido como si él hubiera desaparecido repentinamente para ellos. Peor aún cuando sucedió tan pronto como él, Itadori y Kurusu descubrieron que su hermana era una jugadora encarnada. Megumi deseaba que estuvieran bien. Sus uñas se clavaron en su palma. Necesitaba encontrar un camino de regreso, sin importar cuán improbable fuera. Sus pensamientos se agitaron, pero antes de que pudiera concentrarse más, la voz de Blake atravesó la quietud. Oye, Zenin. Puedes moverte a través de las sombras e invocar a Grimm, ¿verdad? La mirada de Megumi se dirigió hacia ella, estrechándose ligeramente. ¿De dónde vino esto? ¿Está tratando de explorar mis habilidades? Él suspiró. Y no llames Grimm a mi Shikigami, ni siquiera sé cuáles son. Blake tarareó ante su respuesta, inclinando ligeramente la cabeza. Shikigami She probó la palabra en su lengua antes de negar con la cabeza. En cuanto a los Grimm, no estoy seguro de si los has visto todavía, pero lo son, piensa en ellos como monstruos, supongo. Son criaturas maliciosas y sin alma atraídas por las emociones negativas. Su mente volvió a las bestias que lo atacaron, cuando despertó por primera vez en este mundo. Atraído por las emociones negativas, se preguntó si su energía maldita era lo que les permitía encontrarlo tan repentinamente. ¿Se ven como lobos negros y monstruosos con placas óseas? Preguntó Megumi. La expresión de Blake se oscureció ligeramente. Entonces los has visto. Esos eran hombres lobo. Hay más tipos, pero son los más comunes por aquí en Vale. Por eso pensó que no era un Grimm. Desde su punto de vista, debe haber parecido un Grimm lanzándose repentinamente hacia el tren en ese entonces, pensó para sí mismo.
No sabes nada de este mundo, ¿verdad? Preguntó Blake, observándolo de cerca. ¿Como los Eschnees o los reinos? Megumi permaneció en silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. Blake se cruzó de brazos, con expresión pensativa antes de exhalar por la nariz. ¿Qué tal un intercambio, entonces? Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Te ayudaré a moverte por Vale, asegúrate de no correr como un pollo sin cabeza. A cambio, ayúdame a bajar de este tren una vez que lleguemos a la ciudad. Megumi frunció el ceño. ¿No podemos bajarnos cuando se detiene? Blake negó con la cabeza. No, a menos que quieras ir a prisión. Su frente se movió ligeramente ante eso. El tren está cerrado, explicó. La tripulación está encerrada en una habitación segura en la parte delantera. Lo comprobé. Cuando lleguemos a Vale, las fuerzas del orden y posiblemente los cazadores estarán esperando, listos para arrestar a cualquiera que no estuviera originalmente en el tren. Hizo una leve mueca, como si la idea la inquietara. Ahí estaba de nuevo. Cazadores. Megumi lo reflexionó antes de entrecerrar los ojos. Aplicación de la ley. No es seguridad privada. Hiciste que pareciera que la compañía Schnedust era una especie de corporación malvada. Sin embargo, ella atacó el tren. Tendría sentido si hubiera alguna aplicación de la ley. La mandíbula de Blake se tensó. Lo son. Pero también son uno de los mayores proveedores de polvo en Remnant. Eso les da suficiente influencia para hacer lo que quieran, incluso al otro lado del mar. La mayoría de la gente hace la vista gorda, y algunos piensan que son un mal necesario. Su voz era amarga. Megumi la miró por un momento antes de inclinar la cabeza. Polvo. Blake parpadeó. Correcto. Realmente no sabes nada. Se pasó una mano por el pelo, recogiendo sus pensamientos. El polvo es una fuente de energía. No, es más que eso. Es la base de la civilización. Es difícil de explicar de manera simple, pero es lo que impulsa a nuestro mundo hacia adelante. Él suspiró. Iba a haber mucho que aprender. Megumi tocó sus dedos contra su rodilla, corriendo por la logística de su oferta. ¿Quieres que use mis sombras y Shikigami para bajarnos del tren sin que nos vean? No era una pregunta. Blake asintió. Ninguno de nosotros puede darse el lujo de que nos atrapen. Megumi tarareó, contemplando. Blake era el único criminal aquí, y dudaba de que ella saliera impune solo porque evitó que su aliado volara el tren. ¿Pero qué hay de él? Él no tenía identidad en este mundo. Si lo arrestaban junto a ella, estaría a merced de cualquier aplicación de la ley en este lugar que decidiera hacer con él. Posiblemente siendo contado como cómplice de su crimen, incluso si él no hizo nada. Ese no era un riesgo que quisiera correr. Probablemente pensó todo esto antes de mencionarlo. Aún así, tenía otras opciones. Podría intentar capturarla de nuevo y entregarla a las autoridades con la esperanza de que no lo arresten como cómplice. O simplemente podría deshacerse de ella y escapar por su cuenta. No estaba seguro de por qué siquiera estaba considerando ayudarla. El problema era que todavía tenía poca energía maldita y no sabía nada de este mundo. Tenerla como guía sería útil. Megumi suspiró, cerrando los ojos. ¿Qué harían Itadori o Tsumiki? Él no pensó que ninguno de los dos estaría encantado de trabajar con un criminal dado que ella causó todo esto. Pero Blake también había evitado que explotara el tren. Megumi abrió los ojos. Dijiste antes que tenías un desacuerdo con tu aliado que planeaba volar el tren. ¿Por qué los detuviste? La forma en que ella respondiera determinaría su decisión. Blake permaneció en silencio por un momento, antes de encontrarse con su mirada. Mi aliado, Adam, los cargos que iba a presentar iban a matar a la tripulación del tren. Pero la tripulación trabaja para la Kosude, ¿no? Megumi sondeó. Sus manos se enroscaron en puños. Trabajan para la Kosude, sí. Pero son solo trabajadores. No merecen morir por ello. Megumi la estudió cuidadosamente. Ella había traicionado a su propia camarada para salvar a un puñado de trabajadores ferroviarios. Él suspiró. A Tsumiki le hubiera gustado que la ayudara. No podré esconderte a mi sombra si queremos escapar, dijo, cansado. Pero puedo hacer una distracción. Una grande.
Sin embargo, después de eso, depende de qué tan rápido podamos escapar después. Debería tener suficiente energía maldita para lograr algo cuando lleguemos a la ciudad. Megumi calculó. Black exhaló, parte de la tensión salió de sus hombros. Soy bueno moviéndome rápido y manteniéndome oculto. Supongo que tú puedes hacer lo mismo. Él asintió. Bien. Ella lo miró con atención. ¿Qué tan efectiva es esta distracción? Suficiente para engañar a combatientes bien entrenados. Los cazadores. Megumi adivinó. Se distraerán lo suficiente. Les daré algo que no verán venir. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Entonces tenemos un trato. Megumi suspiró, recostándose contra la caja. Nosotros sí. No te arrepentirás, Zenin. La primera vez trabajaré con un extraterrestre, ella dijo despreocupadamente. Megumi le lanzó una mirada aburrida. Ya empezaba a arrepentirse.